Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo video de La Lupa al Impuesto. Les cuento que en esta oportunidad vamos a hablar de una firmeza muy especial conocida como el beneficio de auditoría, la cual va a estar rigiendo hasta el año grabable 2026. Vamos a irnos directamente a nuestro Excel para poder analizar este artículo. Bueno, entonces tenemos lo que es el concepto de beneficio de auditoría, el cual está contemplado en el artículo 689 raya 3 del Estatuto Tributario. Este habla de una firmeza especial, la cual va a regir hasta el año grabable 2026, dando a entender que este año grabable 2025, que se presenta en el 2026, tiene derecho a estar en un beneficio de auditoría, así como el año grabable 2026 que se presenta en el año grabable 2027 va a tener derecho a el beneficio de auditoría. Una cosa que debemos tener en cuenta es que este beneficio de auditoría aplica únicamente al impuesto de renta porque así lo contempla la lectura textual del artículo. El artículo dice el impuesto neto de renta frente a una condición que se debe determinar para este impuesto en un incremento para caer en esa firmeza especial. Y entonces ahí es donde nos vamos al parágrafo cuarto del mismo artículo 689, que dice que o nos indica que las declaraciones del impuesto de IVA o las declaraciones de retenciones, ya sea a título de renta o IVA, van a estar en firme de acuerdo a las condiciones generales del artículo 714 del Estatuto Tributario. O sea, la firmeza solamente va a aplicar para el impuesto de renta, mientras que las firmezas del IVA y las declaraciones que pertenecen a este año grabable de esta declaración de renta van a estar cumpliéndose de acuerdo al término general, que son los 3 años, de acuerdo a ese artículo 714. ¿Qué debemos entender de este beneficio de auditoría de acuerdo al artículo 689 raya 3? Entonces, acá vamos a ver un par de ejemplos y es una firmeza. Se habla de una firmeza de acuerdo a una condición o al cumplimiento de una condición que es especial, y es lo siguiente, dice, vamos a tener una firmeza de 6 meses siempre y cuando se presente un incremento del impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior en referencia con el año que estoy declarando. Dice, debe tener un incremento del 35% en comparación con el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior. Si se llega a cumplir esa condición, la firmeza va a ser de 6 meses contados desde la fecha de presentación, más no desde la fecha de vencimiento. Y nótese que si este aumento es del 25%, su firmeza va a ser de 12 meses contados desde la fecha de presentación. Entonces, fíjese que cuando vemos una línea de tiempo para poder entender esta línea o digamos esta interpretación desde la fecha de presentación del conteo de esa firmeza, se presenta de la siguiente forma. Claramente, antes de empezar lo que es esta línea de tiempo, debemos recordar una cosa muy importante y es que esta firmeza no se cumple o se pierde o se suspende, pues bueno, más que suspender, no, se bloquea el beneficio de auditoría y caemos en lo que es la firmeza general de los 3 años cuando nos hacen un emplazamiento para corregir, nos notifican un requerimiento especial o nos notifican una liquidación provisional en el impuesto del impuesto sobre la renta que estamos nosotros presentando. Entonces, fíjense algo muy importante acá y antes de comenzar con lo que es nuestra línea de tiempo, esta línea de tiempo, vamos a ver que la firmeza de los 6 meses o de los 12 meses se va a presentar siempre y cuando, ¿sí? Esta firmeza de 6 meses y esta de 12 meses se va a presentar siempre que tengamos el incremento neto de renta correspondiente al 35 o 25%, y esta firmeza se cuenta desde la fecha de presentación siempre que no se notifique un emplazamiento para corregir, requerimiento especial, un emplazamiento especial o una liquidación provisional. Entonces, fíjese que para entender un poco mejor este sentido del beneficio de auditoría, vemos acá lo que es una línea de tiempo. Entonces, la fecha de presentación de la declaración del impuesto de renta se hace el 3 de marzo. A pesar de que en la fecha de vencimiento de la declaración del impuesto es el 3 de mayo, una vez yo presento mi declaración de renta y cumplo los requisitos del aumento
del impuesto neto de renta, ya sea del 35 o el 25%, esta va a quedar en firme 6 meses después de esta fecha de presentación que estamos viendo acá, ¿sí? Independientemente de esta fecha de vencimiento, va a quedar en firme a los 6 meses, que sería el 3 de septiembre, si se cumple el 35% de aumento o incremento frente al impuesto de neto de renta del año inmediatamente anterior, o por el contrario, si ese aumento es del 25% hasta el 34,9%, ¿cierto? Quedaría en firme los 12 meses siguientes a lo que es esta fecha de presentación, que sería 3 de marzo del siguiente año. Entonces, fíjese que aquí se cumplen los 6 meses y aquí se cumplen los 12 meses. Pero entonces, ¿qué pasa con la firmeza cuando nos notifican un emplazamiento para corregir? En el ejemplo, digamos, uno de los 4 que se nos pueden presentar para suspender lo que es esa firmeza y que se bloquee y quede dentro de la firmeza general de los 3 años de que trata el artículo 714. Entonces, si se llega a presentar, ¿sí? Si se llega a presentar o si llega a presentarse esa notificación de un emplazamiento para corregir, le va a pasar esto a lo que es nuestra declaración. Entonces, nótese acá en nuestra línea de tiempo y es que nosotros presentamos nuestra declaración el 3 de marzo. Tiene fecha de vencimiento el 3 de mayo, pero resulta que el 11 de agosto, o sea, casi un poquito más de medio mes a que se cumpliera esa firmeza de los 6 meses, nos llega un emplazamiento para corregir. Apenas llega el emplazamiento para corregir con las pretensiones directamente de la administración, este beneficio de auditoría se muere, deja de existir y comienza, ¿cierto?, a correr normal los 3 años, de acuerdo a lo que es el artículo 714 de esta firmeza, contados a partir del 3 de mayo, teniendo en cuenta la connotación especial de que el emplazamiento para corregir suspende el término de la firmeza de acuerdo al artículo 706 del estatuto. Entonces, fíjese que si llegamos nosotros a pretender el beneficio de auditoría, debemos tener en cuenta que tenemos que hacer todo muy bien depurado para que no exista algún indicio por parte de la administración y que nos den un emplazamiento para corregir. Entonces, ¿qué pasa? Y la pregunta nace acá. Entonces, ¿la corrección voluntaria afecta la firmeza contemplada en el beneficio de auditoría? Pues fíjense que no, porque el parágrafo 1 del artículo 689 raya 3 del Estatuto Tributario, que no me voy a perder acá, 689 raya 3 del Estatuto Tributario nos dice a nosotros, las declaraciones de corrección y solicitudes de corrección que se presenten antes del término de firmeza de que trata el presente artículo no afectará, o sea, no afectará la validez del beneficio de auditoría siempre y cuando en la declaración inicial del contribuyente cumpla con los requisitos de presentación oportuna, incremento del impuesto neto de renta, pago total y en las correcciones dichos requisitos se mantengan. Entonces, fíjese, las condiciones que nosotros debemos determinar de acuerdo a lo que son esa corrección y son el cumplimiento de que, uno, la presentación oportuna, ¿sí? Dos, que haya un incremento del impuesto neto de renta. Tres, que exista un pago total y en la corrección se mantengan dichos requisitos para lo que es ese beneficio de auditoría. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? En el ejemplo que podemos ver. Entonces, en nuestra línea de tiempo, regáleme un momento. Ah, listo. En nuestra línea de tiempo vamos a ver lo siguiente, y es, tenemos 3 de marzo, la fecha de presentación. Un momento acá. Hacemos esto que se nos vea de la forma correcta para que podamos entender. Tenemos fecha de presentación 3 de marzo, ¿cierto? En la cual se determina lo que es la presentación, a pesar de que la fecha de vencimiento es el 3 de mayo. Entonces, la presentamos de forma oportuna, pago total y cumplir todos los requisitos de aumento del impuesto. Entonces, vamos a suponer que en la primera declaración, o sea, en el impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, nosotros teníamos un impuesto neto de renta de 25 millones. Entonces, aquí en esta que presentamos, el 3 de marzo del siguiente año, el impuesto neto de renta nos da 34 millones 150, lo cual tiene un incremento de 39, del 39%. Pues esta declaración en primera instancia quedaría en firme el 3 de septiembre.
Pero entonces pasa algo. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que pasa que nosotros llegamos al punto de hacer una corrección, presentamos una corrección, ¿cuándo? Presentamos una corrección voluntaria, el 11 de agosto. Resulta que el 11 de agosto se hace una corrección en donde teníamos un impuesto neto de renta del año anterior de 25 millones, habíamos hecho una primera declaración con un impuesto neto de renta de 34 millones 750, manteniendo ese aumento del 39%, pero esta segunda declaración, la corrección que nosotros hacemos, disminuimos el impuesto y resulta que ahora nos da un impuesto de 32 millones 250, o sea, pagamos en exceso, ¿cierto? Entonces se mantiene un aumento del 29%. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Que si bien, digamos, se cambia el aumento del porcentaje de incremento del impuesto neto de renta del año inmediatamente anterior, esta firmeza de 6 meses ya no va a ser de 6 meses, sino ahora va a ser de 12 meses, pero igual sigue o recae todavía en el beneficio de auditoría. O sea que ya no va a ser el 3 de septiembre que se va a estar presentando lo que es ese beneficio de auditoría, sino va a ser de 12 meses. Supongamos entonces un ejemplo un poco más a la realidad, bueno, más a la realidad, no, sino más al ejercicio del incremento del 39%, y supongamos entonces que esta persona realmente, digamos, corrigió y se mantuvo lo que fue ese 35% del impuesto o el aumento del impuesto. Entonces, claramente, se sigue manteniendo lo que es la firmeza de los 6 meses, ¿cierto? De los 6 meses, independientemente de la corrección que se hizo incluso casi 20 días antes de que se presentara o se cumpliera el beneficio de auditoría. ¿Por qué? Porque se siguió cumpliendo lo que fue ese aumento del 35%. Entonces, nótese que debemos tener en cuenta que independientemente de las correcciones voluntarias que nosotros podamos hacer o vayamos a hacer, debemos cumplir con el criterio de que es que se cumpla las condiciones o preceptos legales del 689-3 para que se siga manteniendo ese beneficio de auditoría. ¿Cuándo se pierde el beneficio de auditoría o no procede? Es la pregunta que tenemos acá. Entonces, fíjense acá que dice, ¿se pierde el beneficio de auditoría o no procede cuándo? Uno, cuando se demuestre que las retenciones en la fuente declarada son inexistentes. Esto puede llegarse a presentar incluso con el mismo emplazamiento para corregir porque usted presenta su declaración del impuesto de renta y le da por inventarse unas retenciones que para que o digamos que por algún error contable se tomó unas retenciones que no eran procedentes, son inexistentes. Entonces, la administración se da cuenta de eso y resulta que cuando le manda su emplazamiento, pues efectivamente queda por fuera de ese beneficio de auditoría. Cuando no procede lo que es el beneficio de auditoría, en un segundo ejemplo, dice, cuando los contribuyentes que gocen beneficios tributarios en razón de su ubicación en una zona geográfica determinada, no se va a presentar ese beneficio de auditoría porque posiblemente ya tiene unos beneficios en cuanto a lo que es la tarifa del impuesto de renta, incluso teniendo rentas exentas. Entonces, y el tercero dice, cuando el impuesto neto de renta, eso es importante porque se puede aplicar incluso para las personas naturales, cuando el impuesto neto de renta de la declaración correspondiente al año gravable frente al cual debe cumplirse el requisito de incremento sea inferior a 71 VTs. Entonces, fíjense aquí algo muy importante y es, estamos en el año 2025, vamos a presentar el año 2025 en el año 2026 y nos da a nosotros un impuesto neto de renta de 3.535.000. Y haciendo un comparativo con esto, ¿sí? Haciendo un comparativo con este valor, y regáleme un momento acá para que esto quede un poco más grande y más entendible. Y es, vamos a suponer entonces que para el año 2, que es el año donde yo tengo que cumplir el requisito del aumento de ese impuesto neto de renta del 35% para que queden firme en 6 meses, resulta que a mí me da un valor de 5.335.000. El año anterior, impuesto neto de renta, 2.610.000. Entonces, tengo un aumento del 35%. Pero como este aumento, ¿cierto? Este aumento es inferior a las 71 VTs, pues resulta que no aplica el beneficio de auditoría. Es así de sencillo, es el beneficio de auditoría. Leamos otra vez lo que es esta condición que se presenta en el artículo 689, raya 3, dice. Cuando el impuesto neto
cuando el impuesto neto sobre la renta de la declaración correspondiente al año grabable frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, ¿sí?, sea inferior a 72 VTs. Entonces, fíjense que algo muy importante acá y es que algunas personas dicen que si el incremento es inferior a 71 VTs, no se cumple en la condición. Pero es que eso no nos lo dice a nosotros la norma, sino la norma nos dice a nosotros, cuando el impuesto neto de renta de la declaración correspondiente al año grabable, frente al cual debe cumplirse el requisito del incremento, sea inferior a 71 VTs. Es cuando el impuesto es inferior a 71 VTs. ¿Listo? De todas formas, en este caso no se cumple el beneficio de auditoría y se pierde y obviamente se rige la firmeza de los 3 años común y corriente. ¿Listo? Que se contempla en el artículo 714. Por último, un comentario personal que muchos profesionales tienen respecto al beneficio de auditoría y es que esta herramienta se puede convertir en una herramienta de doble filo para la administración tributaria y es por la siguiente condición. Se supone que si nosotros tenemos un aumento, nosotros tenemos un impuesto neto de renta, uno, ¿cierto? De 39 millones de pesos. Me lo voy a inventar, ¿cierto? 39 millones de pesos. Y resulta que para el año siguiente, donde vamos a tratar de cumplir el objetivo del beneficio de auditoría, nos da a nosotros un impuesto de 49 millones de pesos, ¿sí? Vamos a tener en cuenta lo siguiente, el aumento, ¿cierto? Del 26%. Espera un momento acá, lo empezamos a hacer. Y vamos a tener un aumento, vamos a ver aquí, de 69 millones de pesos. Así. Tenemos un aumento del impuesto neto de renta de 76%. Pues claramente, si presentamos de forma oportuna, con el pago total del impuesto, todo lo relacionado con las condiciones de que trata el artículo 689-3 del estatuto tributario, y obviamente, digamos, estaríamos en una condición de beneficio de auditoría. Entonces, hay beneficio de auditoría, pues hay beneficio. Pero teniendo en cuenta que nosotros tenemos un beneficio de auditoría, ¿qué pasaría si el contribuyente de una mala fe dijera, listo, nosotros tenemos 39 millones de pesos del año anterior, pero pues, y si de pronto le metemos algunos costos o gastos no procedentes, incluso hasta inventados, ¿qué pasaría si yo pasara de 69 millones del impuesto neto de renta a 54 millones de pesos? ¿Cierto? Así, 54 millones de pesos. ¿De cuánto sería el aumento? Del 38%. Y aún así, existiría el beneficio de auditoría. ¿Sí? Y fíjese que incluso o sea, la persona en temas de flujo ya no paga 69, sino 54 y se ahorra 15 millones de pesos. ¿Y qué pasaría si esto lo presenta por allá el segundo mes del año, febrero, en donde comienzan los vencimientos en mayo? Entonces, febrero, marzo, abril, mayo, ya tiene 3 meses de auditoría, de beneficio de auditoría de firmeza. Faltarían 3 meses adicionales mientras se hace la presentación de la exógena para cruzar información. O sea que si lo presentara en febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, en agosto ya termina, ¿cierto? La firmeza esa declaración y le metió unos costos improcedentes. Y fíjese que incluso aquí la administración tributaria no puede hacer absolutamente nada porque ya se encuentra en firme la declaración, a menos de que le haya colocado algún tipo de retenciones improcedentes, pero aquí no sería el caso porque aquí lo que se hicieron fue inventarse unos costos, unos gastos asociados, ¿cierto? O incluso colocaron cosas que eran no deducibles de renta porque no cumplían con los criterios de pronto de una expensa necesaria, ¿sí? Que se contemplan en el artículo 107 del Estatuto Tributario. Entonces, la persona quedaría firme y estaría diciendo o colocando cosas que no son procedentes en su impuesto sobre la renta. Es algo para tener en cuenta, para revisarlo en algún momento, para saber si el beneficio de auditoría realmente le sirve o no a la administración tributaria, a pesar de que se están manejando los respectivos aumentos del impuesto neto de renta de un año al otro correspondiente a lo que nos pide el artículo 689-3 del Estatuto Tributario. De esa forma terminamos nuestro ejemplo y el análisis que hacemos del beneficio de auditoría contemplado en el artículo 689-3 del Estatuto Tributario, recordando que debemos cumplir con todos los requisitos establecidos en este mismo ordenamiento para poder llegar al beneficio de auditoría, teniendo en cuenta que no es válido
o digamos no es muy profesional llegar al punto de utilizar esta herramienta para que queden firme de acuerdo a las condiciones del incremento del impuesto neto de renta. Vemos que esto puede ser una herramienta de doble filo para la administración tributaria, pero no podemos aprovecharnos de eso con mentiras dentro de nuestra declaración del impuesto sobre la renta. Espero que este video les haya gustado. Nos veremos en una próxima. Recordándoles suscribirse a nuestro canal oficial de YouTube, La Lupa al Impuesto, y seguirnos en Instagram, nuestra página oficial, La Lupa al Impuesto. Adiós.